amigos? Nos encontramos nuevamente en tu canal FM Sociólogo y en esta oportunidad hemos visitado a nuestro amigo Gustavo Manrique de la Rosa, quien nos ha abierto las puertas de su domicilio para hacerle esta breve entrevista. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias, Paco. Para mí es un gusto tenerte aquí en mi hogar. Recuerdo mucho cuando en 2015 estuviste aquí con el profesor Samanamú y Gladys Navarro para crear el Colegio de Sociólogos de Lima Provincia. Nuestra amistad pues es desde la época universitaria. Recuerdo mucho, tú perteneces a una promoción antes que la mía. Así es. Has sido el mejor alumno de tu promoción y hoy pues en esta rústica mansión de mi casa te doy la bienvenida para esta entrevista sobre el aprismo en su centenario. Así es, efectivamente, Gustavo, gracias por abrirme la puerta de tu casa y estamos en esta oportunidad para conversar sobre los 100 años del APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que allá por el lejano 1924 fue creado por Víctor Raúl Aya de la Torre. Gustavo, la primera pregunta en esta entrevista, de esos principios básicos del APRA, del programa máximo, que consta de 5 grandes puntos, ¿cuánto de ello crees hoy que se mantiene en vigencia dentro del nuevo contexto de la realidad? Bueno, gracias por la pregunta. Hoy, como hemos mencionado, aquel 7 de mayo de 1924 apareció pues la fundación del APRA Continental, ¿no? Y este es un año de centenarios. Recuerdo mucho el 24 de febrero de 1924, aquí se crea la primera Universidad Popular González Prada, producto de este esfuerzo de la reforma universitaria y que también donde participó Víctor Raúl Aya de la Torre, y también el centenario pues de Universitario de Deportes el 7 de agosto, que también forma parte de esta reforma universitaria de la Federación de Estudiantes del Perú, la Federación Deportiva que crea pues este equipo el 7 de agosto de 1924. Son 3 grandes acontecimientos, 3 grandes centenarios, ¿no? Porque producto de esta Universidades Populares González Prada va a dar origen a lo que va a ser la primera dirigencia del Partido Aprista Peruano, Penguacho, en 1931. Recordando tu pregunta sobre qué sigue vigencia sobre los 5 puntos máximos del aprismo, yo creo que los 5 puntos están en vigencia. Sobre todo, teniendo el punto número 5 sobre los pueblos y clases oprimidas del mundo. Nosotros siempre hemos estado al lado de los pueblos. Por ejemplo, condenamos en este año las diferentes violaciones a los derechos humanos en Gaza, en Ucrania y en otras partes del mundo, en esta guerra fratricida que están llevando Rusia con Ucrania y Israel con un buen sector de los palestinos, ¿no? Entonces, ese creo que sigue como vigencia. La unidad de Latinoamérica, ¿no? Que nos permite pues formar, como vemos en Europa, ¿no? La comunidad de naciones europeas, ¿no? Nosotros también aspiramos a eso, a la unidad latinoamericana, al pueblo continente, que también escribió Ateneo Orrego, ¿no? en su obra filosófica. O sea, toda esa filosofía, todos esos 5 puntos máximos siguen vigentes a lo largo de la lucha contra todo el imperialismo, que en un primer momento fue contra el imperialismo yanqui y después ya y luego se extiende a todo el imperialismo, al social imperialismo que vivimos en el siglo pasado con Rusia, ¿no? Y bueno, y lo que siempre trató Aya de la Torre, que hay que saber tratar con los capitales, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Sí. Gustavo, disculpa, cuando Alan García llega a su primer gobierno en el año 85, previo a su primer gobierno había publicado un libro, El futuro diferente, y en el cual menciona que de alguna manera uno de los 5 puntos programáticos del APRA, por la nacionalización de la tierra e industria, en ese contexto de los años 80 ya había cambiado. Y él justamente en ese texto propone la nacionalización del sistema financiero, que finalmente fue una de las críticas más fuertes a su gobierno. Claro. Ese cambio corresponde a un proceso justamente de adaptación de la ideología aprista a la realidad de los 80.
Mira, lo que sucede en la década del 80, buena parte del programa del Plan Nacional Extensivo del APRA, que fue presentado en 1931 en la Plaza de Hacho, fueron hechos por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, esa competencia de que el gobierno de Velasco no señaló que era propuestas del APRA primigenia, ¿no? Solamente él las elaboró y nosotros los apristas miramos desde el balcón cómo nuestras propuestas eran ejecutadas por otro gobierno, ¿no? Y con algunas fallas que tuvo en la misma ejecución. Con el desarme financiero sobre la nacionalización del circuito financiero, que fue una de las medidas que tomó Alan García, que ha sido duramente criticada por la derecha, como los sucesos de los penales en junio del 86 también fue duramente criticada por sectores de izquierda, ¿no? Son las dos cosas que más se refieren a ambos sectores políticos, ¿no? La derecha con la estatización de la banca y la izquierda sobre el combate al sendero luminoso, dando armas a las comunidades campesinas y sobre todo lo que sucedió pues, en junio del 86, ¿no? con los sucesos de los penales, ¿no? Con respecto puntualmente a lo que es la estatización de la banca, había momentos que teníamos que tomar decisiones, y si bien esta estatización de la banca no se culminó porque en el Senado se cambió la ley que había sido aprobada en diputados, pero era una medida pues una manera es un salvataje económico, porque también veníamos de la deuda externa. Nosotros, el país dejó de pagar la deuda externa en diciembre de 1984, ¿no? Y entonces García propone lo que es pagar el 10% de las exportaciones a la deuda externa, no lo que estábamos pagando en ese momento, más del 60%, ¿no? Y eso fue una mirada que a nivel de Latinoamérica se puso en boga la expresión de Alan García del 10%. Creo que ha sido una de las últimas acciones miradas del aprismo continental. ¿Por qué? Porque en la década del 30, cuando los peruanos apristas salieron deportados, exiliados, ya sea a Argentina, Chile, México o a España, a otros países debido a la dictadura primero de Sánchez Cerro y luego de Benavides, el APRA tuvo, el Partido Aprista Peruano y Aya de la Torre con sus ideas, tuvo toda una, verdaderamente era lo que era una globalización de sus ideas en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, y luego eso ya con la década de los siguientes años, los 40, 50, se perdió un poco la presencia continental de las ideas de Aya de la Torre, ¿no? Producto también de la Guerra Fría, y luego ya en el año 85 con esta propuesta de García trae pues consigo la presencia nuevamente a nivel continental y global, ¿no? Por las medidas que se tomó. Perfecto. Gustavo, cuando se habla de la filosofía aprista, Aya en el terrorismo del APRA mencionaba de que él definía al APRA como filosóficamente marxista y dialécticamente hegeliano. Algunos consideran que hay un cambio entre el antiimperialismo y el APRA y 30 años de aprismo. ¿Cuál es tu posición con respecto a ello? La ubicación de los libros, cómo se fueron escritos también. El antiimperialismo del APRA fue escrito en 1928 y publicado en 1935. Este libro trae pues todo lo que era la década del 20, que ha sido una época muy movida, reflexionada, y lo anteriormente lo que era Marx y Hegel, ¿no? Y luego, durante los transcursos de los años 40, Aya va a publicar una serie de libros, de artículos que después van a dar lugar a lo que es el espacio-tiempo histórico y su relación con el relativismo histórico, ¿no? Y el relativismo de Albert Einstein. Y luego, a raíz del golpe del 48, él va a estar pues 6 años en la Embajada de Colombia,
y producto de eso elabora este texto de 30 años de APRIL, ¿no? Lo que yo veo es una continuidad en el tiempo cronológicamente y también filosóficamente, ¿no? Los dos libros se unen a través del lazo del espacio-tiempo histórico, ¿no? Para nuestros enemigos, a raíz de la muerte de Víctor Raúl en el año 79, marcaron dos diferencias, ¿no? El antiimperialismo del APRA más cercano a lo que era las actitudes marxistas, ¿no?, de Haya de la Torre, ¿no?, y que va a dar origen a que una buena parte de los seguidores del APRA tengan como este texto fundamental, encabezado por Armando Villanueva del Campo, y por otro lado el sector de Andrés Tausen Ezcurra, más cercano a lo que es el 30 años de APRIL. Nosotros nos acordamos la clase de filosofía o de materialismo dialéctico, donde hay una tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces, esto es lo que ha venido ocurriendo con el APRA, ¿no? Las tesis. O sea, la posición es que hay una continuidad de una tras otra, ¿no? Sí. No acepta la crítica de que existe la derechización del APRA con 30 años de APRIL. No, porque la economía y el mundo también se fueron bipolares. Justo ha habido un coloquio del Instituto de Estudios Peruanos con el Instituto Río Agüero, con la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y el Instituto de Estudios Franceses Andinos, el coloquio de Haya, el APRA, de 1924 hasta 1979, y la ponencia central de Martín Vergel trata este tema excelente. Está en el Facebook del Instituto de Estudios Peruanos. La ponencia fue el 25 de octubre. Yo les invito a leer, a verla, y van a ver que lo que yo hablo es la continuidad de lo que mismo dice Martín Vergel, historiador, doctor argentino, ¿no? Y que ahí esa ponencia es el resumen de lo que yo estoy tratando de decir ahorita, para que todos lo puedan visualizar y ver y contrastar. Este coloquio ha tenido 64 ponencias. Qué interesante. Y justo da la casualidad que este año el Instituto de Estudios Peruanos también cumple 64 años. Ojalá que Antonio Zapata, que ha sido el coordinador este historiador que ha sido el coordinador de este evento, lo pueda publicar las 64 ponencias y la conferencia central, para los que no pueden, los que solamente transmitieron la conferencia central de Martín Vergel, ¿no?, sobre el APRA y su trayectoria y la globalización del APRA, ¿no? Perfecto. Gustavo, llegamos al 2024, año en que el APRA cumple 100 años. ¿Cuál es la vigencia del APRA en el nuevo contexto? Bueno, en el nuevo contexto tenemos que seguir como el legado del APRA, que siempre ha sido luchar por la democracia, ¿no? Nosotros nos hemos opuesto a todas las dictaduras, ¿no? A Odría, Sánchez Cerro, Velasco, a la misma dictadura de Fujimori, ¿no? Entonces, ese es seguir con ese legado de consolidar y luchar por la democracia. El legado también de luchar por una educación de calidad. Nosotros, el APRA, somos producto de la reforma universitaria, somos el gobierno que en la célula parlamentaria del 31 luchó por la gratuidad de la enseñanza a nivel de primaria, y luego esta se extendió en el año 45 con la célula parlamentaria en el gobierno de Bustamante Rivero a nivel secundario. Y con la Constitución del 79 pues se dio la libertad para todos los estamentos, desde inicial hasta el superior, ¿no? Entonces, y hoy que tenemos una mala calidad educativa producto de las pruebas PISA que están ahí, ahí tenemos esa vigencia, ¿no? Lo que hemos hecho en educación y lo que debemos de hacer, la vigencia para educación para el siglo XXI. Luego también mantener la vigencia sobre la ecología.
hemos tenido, pues, recuerdo mucho la Universidad Popular González Prada con la fiesta de la planta, ¿no? Y ahora también tenemos que bregar por la ecología, ¿no? En un mundo donde tenemos grandes problemas climáticos, y desde aquí que estamos viendo esta semana los acontecimientos del fenómeno que ha habido en Sevilla, en España, ¿no? Con las inundaciones, poner la mira también en el cambio climático. Luego también tenemos, como parte de nuestra vigencia, es tener los cuadros para poder mantenernos a lo largo de los gobiernos. Miren, nosotros creo que si en el 31 fue la época desperdiciada a no elegir a Víctor Arboeda y a la Torre cuando teníamos todos los cuadros de la reforma universitaria, creo que en el 2016 también perdimos esa gran oportunidad. Teníamos el gobierno exitoso de García, el segundo gobierno, y no solamente era él, sino también eran sus funcionarios, sus cuadros, sus técnicos. Nosotros, entre comillas, elegimos a PPK y en su primer gabinete se llamaba el gabinete de lujo que no dio talla, ¿no? Que dio talla, y luego de ahí ya hemos podido ver que a lo largo de todo el país los demás gobiernos, ya sea el de Sagasti, el de Vizcarra, el de Pedro de Castillo y el actual gobierno, no hay cuadros técnicos que puedan dar soluciones a la crisis económica, a la crisis moral, a la crisis de inseguridad ciudadana que vivimos, ¿no? Y eso es vemos que todavía tenemos vigencia. Yo quiero mostrarte dos cosas, dos libros, ¿no? Que es el aprismo en el siglo XXI, el primer tomo, que son 11 ensayos, que la gran mayoría son gente de mi generación, Alan Rivera, Buenaventura Río, Javier Barrera, Javier Morán, Jorge Martínez, ¿no? Luciano Ponce, y el segundo libro también, segundo tomo, que también son gente de nuestra generación, que en la década de 2006, en el primer gobierno de García se los denominaba los cuarentones, ¿no? Y que tuvieron el papel importante como jóvenes universitarios en la década de los 80, y su enfrentamiento al Sendero Luminoso y al Fredemo en las arenas democráticas, ¿no? Y luego quiero también terminar justo en el centenario del APRA, estos dos tomos escritos por dos compañeros, que uno es Luciano Antonio Vázquez, más conocido como Mochero, y el otro su sobrino nieto de Víctor Raúl, Roque Benavides Ganosa, actual decano del Colegio de Ingenieros de Lima, es presidente de CONFIE, y ojalá que él sea nuestro candidato a la presidencia, y con él ir una serie de compañeros al Congreso y al Estado, al Poder Ejecutivo, para poder, los cuadros están ahí. Si bien la pandemia hizo que muchos de nuestros cuadros jóvenes, que fueron viceministros, ministros, directores de diferentes organismos públicos que estuvieron en la época del segundo gobierno de García, todavía están vivos, y otros, lástima por la pandemia que se los llevó, pero tenemos vigencia para poder salir de esta crisis en estas próximas elecciones, 2026 o quizás mucho antes. Gracias, Gustavo, por la oportunidad de visitarte y entrevistarte por los 100 años del APRA. Tus palabras finales, ahí Jaime Sociólogo. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos los amigos que nos van a ver en este video. Tenemos que hacer docencia y decencia en la política peruana, que se ha perdido en los últimos años. A quienes hemos militado desde muy jóvenes en la política, nos trae mucha pena lo que ha sucedido a lo largo de este país en estos años, ¿no? Todos nuestros presidentes acusados y nuestros altos funcionarios como alcaldes y como presidentes de gobierno, gobernadores regionales. Gracias a cada uno de ustedes. Bien, amigo, estuvimos con Gustavo Manrique de la Rosa, militante aprista, con quien hemos conversado sobre los 100 años del APRA. Hasta la próxima.